Materia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 231. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su respuesta, personalidad. 232. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando respuesta, cualquier medio de expresión. 233. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni respuesta, del derecho de cambiar de nacionalidad. 234. La familia es el elemento natural y fundamental de la respuesta, sociedad. 235. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse. Respuesta, periódicamente. 236. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho. Respuesta, a la seguridad social. 237. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes. Respuesta, libremente escogidos. 238. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse. Respuesta, no fueron delictivos. 239. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su respuesta, personalidad. 240. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, corresponde a respuesta, libertad de opinión y expresión. 241. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para el examen de cualquier acusación contra ella en respuesta, materia penal. 242. Para que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden. Respuesta, social e internacional. 243. La esclavitud y la trata de esclavos están. Respuesta, prohibidas. 244. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los respuesta, méritos respectivos. 245. La educación promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas, para el mantenimiento. Respuesta, de la paz. 246. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante respuesta, el culto. 247. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos. Respuesta, étnicos. 248. Toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias. Respuesta, independientes de su voluntad. 249. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno. Respuesta, al Estado. 250. Toda persona tiene derecho a respuesta, fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 251. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y respuesta, todos los grupos étnicos o religiosos. 252. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar respuesta, el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. 253. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el de difundirla sin limitación de respuesta, fronteras. 254. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser respuesta, gratuita. 255. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar. Respuesta, una familia. 256. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. Respuesta, de la sociedad y del Estado.
257. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de satisfacer las justas exigencias de respuesta, la moral del orden público y el bienestar general. 258. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades. Respuesta, fundamentales. 259. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá. Respuesta, contraerse el matrimonio. 260. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier. Respuesta, país. 261. La esclavitud y la trata de esclavos están. Respuesta, prohibidas en todas sus formas. 262. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre. Respuesta, todas las naciones. 263. Están prohibidas en todas sus formas, la esclavitud y. Respuesta, la trata de esclavos. 264. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración. Respuesta, equitativa y satisfactoria. 265. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en. Respuesta, todas partes. 266. Toda persona tiene derecho al descanso, a una limitación razonable de la duración del trabajo y al. Respuesta, disfrute del tiempo libre. 267. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual. Respuesta, salario. 268. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción. Respuesta, elemental y fundamental. 269. Nadie estará sometido a. Respuesta, esclavitud ni a servidumbre. 270. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa. Respuesta, una persona. 271. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. Respuesta, de la sociedad y del Estado. 272. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su. Respuesta, religión o su creencia. 273. Todos tienen derecho a igual protección contra toda. Respuesta, discriminación. 274. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho. Respuesta, igual protección social. 275. Los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, a partir. Respuesta, de la edad núbil. 276. A partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia. Respuesta, los hombres y las mujeres. 277. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra. Respuesta, el desempleo. 278. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la. Respuesta, enseñanza. 279. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Respuesta, conforme a ley. 280. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Respuesta, todos los seres humanos. 281. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra. Respuesta, el desempleo. 282. Es la base de la autoridad del poder público. Respuesta, la voluntad del pueblo. 283. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de. Respuesta, persecución. 284. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la. Respuesta, seguridad de su persona. 285. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la. Respuesta, personalidad humana. 286. Toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión o creencia, individual y.
Respuesta, colectivamente. 287. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de. Respuesta, no ser molestado a causa de sus opiniones. 288. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de. Respuesta, las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 289. Toda persona tiene el derecho de acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de. Respuesta, igualdad. 290. En una asociación, nadie podrá ser obligado a. Respuesta, pertenecer. 291. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en. Respuesta, la vida cultural de la comunidad. 292. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la. Respuesta, seguridad social. 293. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y. Respuesta, derechos. 294. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por. Respuesta, la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 295. Podrá contraerse el matrimonio, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros. Respuesta, esposos. 296. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la. Respuesta, Declaración Universal de los Derechos Humanos. 297. Tiene derecho a la seguridad social, toda persona como miembro de la. Respuesta, sociedad. 298. Ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, toda persona tiene derecho a un recurso. Respuesta, efectivo. 299. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y. Respuesta, del Estado. 300. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en él. Respuesta, progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 301. Incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, corresponde a. Respuesta, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 302. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye. Respuesta, el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 303. Nadie podrá ser arbitrariamente. Respuesta, detenido, preso ni desterrado. 304. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en. Respuesta, público como en privado. 305. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de. Respuesta, educación que habrá de darse a sus hijos. 306. Toda persona tiene derecho a participar directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Respuesta, en el gobierno de su país. 307. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos. Respuesta, sociales. 308. Toda persona acusada de delito tiene derecho a juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su. Respuesta, defensa. 309. En relación al derecho a la cultura, toda persona tiene derecho a. Respuesta, la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 310. Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil tienen derecho a casarse y fundar una familia, sin restricción alguna. Respuesta, raza, nacionalidad o religión. 311. Todos los seres humanos nacen. Respuesta, libres e iguales en dignidad y derechos. 312. Todos los seres humanos deben fraternalmente los unos con los otros. Respuesta, comportarse. 313. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado. Respuesta, todas las garantías necesarias para su defensa. 314. A nadie se privará arbitrariamente de su.
Respuesta: nacionalidad. 315. La familia es el elemento natural y fundamental de la. Respuesta: sociedad. 316. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar. Respuesta: libre y plenamente su personalidad. 317. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas. Respuesta: por ley. 318. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados. Respuesta: en esta declaración. 319. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados. Respuesta: derecho a la cultura. 320. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Respuesta: derecho al trabajo. 321. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Respuesta: derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 322. A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, si este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual corresponde. Respuesta: libertad de pensamiento, conciencia y religión. 323. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de. Respuesta: las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 324. Toda persona tiene derecho a. Respuesta: circular libremente. 325. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Respuesta: derecho al asilo. 326. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, corresponde a. Respuesta: derecho al trabajo. 327. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según él. Respuesta: derecho nacional o internacional. 328. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno. Respuesta: al Estado. 329. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a. Respuesta: vacaciones periódicas pagadas. 330. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar. Respuesta: una familia. 331. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, corresponde a. Respuesta: igualdad ante la ley. 332. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de. Respuesta: libremente escogidos. 333. En una asociación, nadie podrá ser obligado a. Respuesta: pertenecer. 334. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier. Respuesta: medio de expresión. 335. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Respuesta: individual y colectivamente. 336. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante la. Respuesta: enseñanza. 337. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de. Respuesta: no ser molestado a causa de sus opiniones. 338. La voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse. Respuesta: periódicamente. 339. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual. Respuesta: salario. 340. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley. Respuesta: y en el juicio público. 341. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en. Respuesta: juicio público.
342. Podrá contraerse el matrimonio, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros. Respuesta: esposos. 343. La esclavitud y la trata de esclavos están. Respuesta: prohibidas en todas sus formas. 344. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa. Respuesta: una persona. 345. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos. Respuesta: económicos, sociales y culturales. 346. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por. Respuesta: la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 347. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre. Respuesta: todas las naciones. 348. Contra injerencias o ataques arbitrarios, toda persona tiene derecho a la protección. Respuesta: de la ley. 349. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y. Respuesta: derechos. 350. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando. Respuesta: cualquier medio de expresión. 351. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Respuesta: en todas partes. 352. Puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, toda persona tiene. Respuesta: deberes respecto a la comunidad. 353. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la. Respuesta: seguridad social. 354. La maternidad y la infancia tienen derecho a. Respuesta: cuidados y asistencia especiales. 355. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser. Respuesta: gratuita. 356. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección. Respuesta: social. 357. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su. Respuesta: domicilio. 358. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en. Respuesta: la vida cultural de la comunidad. 359. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de. Respuesta: persecución. 360. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de. Respuesta: raza.